El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un evangelio contra la hipocresía de los fariseos, pero cuando se leen estos textos hemos de estar especialmente atentos a no caer en lo que es un error muy común, pensar: bueno, aquí se nos habla de historia, se nos habla de lo que pasó en aquellos tiempos, a nosotros no nos afecta. Pues nos afecta, porque todo lo que sale en el Evangelio es para nosotros, y no simplemente como una mera historia, sino para darnos cuenta que también nosotros podemos llegar a ser hipócritas como estos fariseos. Y por eso lo hemos de ver la hipocresía y sacárnosla de encima si la tuviéramos, que en pequeña o grande medida todos algo tenemos, algunos muy poco y otros tenemos mucho más, pero hemos de estar atentos a esta hipocresía. ¿Dónde ve Jesús esta hipocresía? Pues dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren». ¿Cómo lo hacen esto? Pues de varias formas, y lo hemos visto los días pasados. Una es imponer yugos que no están en la ley del Señor, que no están en la Escritura, pero que tenían que llevar los que querían ser creyentes. Es inventar tradiciones y tradiciones. Es muy curioso, incluso hoy los mismos judíos son judíos por tradición, pero ni creen. Bueno, también les pasa a algunos que se llaman cristianos, que no creen en nada, pero continúan llamándose algunos cristianos. Pero en el mundo judío eso es todavía peor, porque incluso los que creen no creen en la Escritura, creen en las interpretaciones que dan algunos maestros y que muchas veces son puras tradiciones humanas y que no tienen nada que ver con Dios, ni mucho menos en muchas cosas. Por eso es muy curioso ver cuando un cristiano interpreta el mismo texto del Antiguo Testamento, dices, pero ¿qué están interpretando estos judíos? Si es aquello que dirá San Pablo: Dios les ha puesto un velo, no queriendo conocer a Cristo, tienen un velo que no saben interpretar, ni ver, ni conocer nada de su misma Escritura. Le dan una serie de interpretaciones que nada tienen que ver ni con el Espíritu ni con lo que se escribe. No quiere decir de todos, siempre hay gente que es más abierta, pero la mayoría sigue más las tradiciones que la fe, que la verdad. Y dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, pero cuando lo conseguís lo hacéis digno de la gehenna el doble de vosotros». O sea, quieren convertir a alguien, han de ir, incluso era normal que hicieran viajes fuera para convertir a alguien, y una vez convertido lo hacen peores que ellos, pues van mal.
Y así nos pone todo esto del jurar por el templo. Había una mentalidad judía que, bueno, una mentalidad no, está en la Escritura, que es no tomar el nombre de Dios en vano y jurar y cumplir lo que se jura, faltaría más. Y pues ellos se habían inventado en sus tradiciones que depende de qué se podía jurar sin pecado, sin pecar, y no cumplir lo que se juraba sin pecar para nada. Y así se inventan esto que dice Jesús aquí. Decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Y Jesús les dice, necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? Y así con muchas cosas. Pero Jesús nos hablará en otros trozos del Evangelio. Por ejemplo, en el honrar al padre y la madre. Pues en aquellos tiempos en los que no había, como hoy, una seguridad social, ni pensiones, ni nada, pues los hijos tenían que hacerse cargo de los padres. Muchas veces hoy también, aunque hayan todas estas cosas. Pero, ¿qué hacían? Pues hacían una especie de voto, cogían el dinero que tenía que ser para los padres, para ayudar a los padres, hacían un voto con ello, lo daban al templo y decían, ya hemos cumplido, no importan los padres. Pero ¿cómo que? Pues así, cosas raras de estas, que explica el Evangelio, las hacían. Y había toda una hipocresía que era, y sobre todo de cara afuera, ser ultra pulidos, o sea, de gente que parecía buenísima de cara afuera y con muchas cosas, de cara a limosnas, de cara a muchas cosas, de cara al exterior, pero después en el interior, en su casa, en su vida privada, eran un desastre. Y entonces dices, aquí hay una hipocresía inmensa. Es la misma hipocresía que San Agustín precisamente encontró con los maniqueos. Él se hizo ya de muy jovencito maniqueo. Los maniqueos son una secta que cree en una dualidad bien-mal, como si hubiesen dos dioses, el dios del mal y el dios del bien al mismo nivel, y con que tenían en apariencia, moralmente, era gente muy recta, aparentemente. Y él se da cuenta, no al principio, pero a medida que va entrando, que hay toda esta hipocresía inmensa. De cara a la galería, gente muy honesta, pero de cara después, en el interior, cuando los conocía, aquello era como una especie de masonería moderna, en el sentido de las amistades estaban solo para hacer negocios, y era ver quién se podía aprovechar más de los demás y aprovecharse del grupo para hacer sus negocios y hacerse rico, pero que en el fondo no creían en nada de aquello que decían, pero de cara a la galería, de cara afuera, pues parecían gente muy bien. Y tanto es así que llegó un momento en que él dijo, a ver qué pasa aquí, y se fue a hablar con el mayor representante de los maniqueos, un obispo, que era de la secta de los maniqueos, y le dejó tan mal sabor de boca lo que oyó de este obispo, que no se enteraba de nada, ni sabía nada. Además, Agustín era una persona culta e inteligente, y vio enseguida que aquel era un payaso, que no tenía nada, que aquello era una tomadura de pelo solo para hacerse ver unos cuantos. Y durante unos años continuó teniendo sus amigos entre los maniqueos, que le ayudaron muchísimo, porque hacer carrera, que era lo suyo, hacer carrera y hacer a que los otros hicieran carrera para después aprovecharse de favores. Y que él, por unos años antes de la conversión, pues se aprovechó de ellos también, pero dejó los maniqueos porque se dio cuenta que aquello era todo mentira. Que no pase también con los cristianos, con nosotros, que no pase que la gente vea y diga, estos dicen una cosa y hacen otra. Un poco de hipocresía la tenemos todos, y sobre todo los curas, porque los curas decimos y no hacemos. Decimos el Evangelio, lo que hay que hacer y lo que Jesús enseña, pero no llegamos a cumplirlo todo, ni mucho menos.
Y por eso a veces también se nos puede acusar de hipocresía. Enseñáis lo que no hacéis. Pues sí, es verdad, enseñamos a un nivel tan alto lo que Dios quiere, que es la santidad, que todos somos santos, pero estamos en el camino de la santidad. Eso pasa con todos los cristianos. ¿Se puede exigir a todos que seamos santos? No. ¿Que estemos en el camino de la santidad? Sí. Por eso San Pablo llamará tantas veces a los cristianos santos, no porque lo sean ya, sino porque Cristo los llama continuamente a la santidad, y cada uno de nosotros ha de ser consciente de esta vocación cristiana, de ser santos, no de ser mediocres, sino de ser santos. Y si somos mediocres, pues ahí se nos pide esa conversión para ir subiendo niveles, para poder estar en comunión con el Señor y entrar con Él en la vida eterna.